Hemos hablado de toda la parte del sistema nervioso, abarcando todos los ámbitos, todas las. Ustedes saben cómo es el contexto de la historia de todas las disciplinas. Pero entonces, yo sé que otros cristianos me gusta esto y él siempre me dice, lo primero que me dice es esto. Entonces, hay una parte filogenética. No la copy, realmente muy textual la clasificación. Es como decir Humberto dijo, Humberto, pero es hijo de María y Rafael. Pero a la vez Rafael y María tenían papás que para mí son los abuelos. Esta es la clasificación. Me parece que son términos raros. Pero se río porque el doctor, bueno, él le encanta y me dice siempre que le diga eso. Entonces, si escudriñamos la tapita para ubicarnos en el contexto, ve, ¿qué aparece el sistema nervioso? La primera división, eso ya lo vimos hace rato, que le hago el sistema nervioso, es decir, que hay uno que es central y uno que es periférico. Recuerden que el periférico, ya lo sacamos. El periférico fueron los nervios craneales que Enrique nos toca. Yo digo, David, doctor, vamos con los pares craneales bien inclinaditos y con toda la parte funcional. Eso lo hacemos más adelantito. Entonces, pero ya los conocemos, ya hemos hablado de ellos. Pero los 12 pares craneales, ¿se acuerdan? ¿Ya te lo olvidó, no? ¿Todavía lo tienen? Bueno, eso lo vamos repasando. Recuerden que cuando hablábamos de un nervio espinal, decíamos que el nervio espinal tenía una raíz anterior, que era sucesora, y una posterior, que era sensitiva. Y la posterior tenía una bolita, un ganglio. Entonces sí, nervios craneales, y cada nervio raquídeo, en su raíz posterior, tiene un ganglio. Entonces tenemos que hablar de esos ganglios, porque ya hemos hablado de ellos también, pero lo recordaremos. También tengo los nervios raquídeos, los espinales. Entonces teníamos los nervios a nivel cervical, hablamos del plexo cervical. Teníamos los cervicales y los torácicos y hablamos de plexo braquial. Hablamos de los nervios raquídeos torácicos, de los nervios intercostales. Después cogimos los lumbares, los sacros, los coccygeos y hablamos del plexo lumbosacro. ¿Se acuerdan? Bueno, esa es la historia. Ahí ya eso está, eso no vamos a poder hablar de eso. Lo único que nos falta son los craneales. Eso sí nos vamos a ubicar, pero necesito que revisen los demás, porque esos entran también ahí, en la historia funcional del plexo cervical, plexo braquial, nervios intercostales y el plexo lumbosacro. Recordéis, eso ya lo vimos, excelente pasado. Y ya cuando me hablo entonces del sistema nervioso central, ya voy buscando entonces las estructuras que constituyen al sistema nervioso central. Entonces es donde aparecen todo este poco de términos raros. Entonces vamos a hablar de algo que se llama el rompencéfalo. El rompencéfalo también se le dice cerebro posterior. Y cuando uno habla de rompencéfalo, cerebro posterior, entonces aparecen dos divisiones más. Una que se llama el mielencéfalo. Ahorita miramos porque también nos toca revisar la parte anatómica de ubicación de esas estructuras. Pero primero le coloco los nombres para que identificarlas. Vamos a hablar de un bulbo raquídeo, que también se le llama médula oblonga. Y cuando hablamos también de la parte del rompencéfalo, del posterior, aparece un nervio que se llama el mesencéfalo. Entonces tengo que hablar de estructuras que sí que están ubicadas en la parte posterior. Entonces tengo puente de Barolio, que también se le llama protuberancia. Y una estructura que se llama el cerebelo. Puede decir, eso es posterior. Entonces va de la mano, tiene que ir de la mano. La otra parte se le llama el mesencéfalo, también se le dice cerebro medio. Entonces voy a hablar de estructuras que están constituyendo, y todo esto lo tenemos que realizar, ver y por lo menos encontrarle dónde ubicarlo y la función. No tenemos más, no nos vamos a extender más de nombre y función. Y de pronto le ponemos algo clínico, aquí enfermedades, Parkinson, que puede estar ligado con la afectación de cada uno de ellos. Entonces hay que hablar de pedúnculo. Un pedúnculo es un bracito. Cuando usted escuche la historia de un pedúnculo, es algo que une a una estructura con otra. Entonces yo necesito unir al cerebelo con el cerebro.
yo utilizo los pedúnculos cerebrosos. Hay dos bracitos que me unen. ¿Se acuerda del tallo cerebral? Miramos el tallo cuando miramos los pares craneales, los núcleos. Entonces, el tallo, practica lo muestro. El tallo cerebral lo une el cerebro. Se va a través de dos bracitos. Un pedúnculo es como un brazo, que es como un puente que me comunica dos estructuras. Siempre te voy a encontrar pedúnculos cerebrosos y pedúnculos cerebrales. Son los pedúnculos que vamos a ver. Otras estructuras son parte constitutiva del sistema nervioso que tienen algunas denominaciones como núcleos. Recuerden que un núcleo es un acúmulo de neuronas. Entonces uno encuentra núcleos rojos, porque tienen un... Bueno, no lo van a ver así de pronto en el cerebro que está allá abajo cuando hagan la práctica, porque está formalizado, se verá por ahí como una manchita. Pero en realidad en el cerebro tienen colores específicos o funciones que las hace que se les coloque ese nombre. Pero más allá del color, quiero que la función, ¿para qué sirve? Hay que hablar de unos colículos. El colículo es como una montañita. Siempre que escuche colículo, lo va a buscar como una elevacióncita, como una ronchita cuando le pica un insecto, así como algo levantadito. Hablaré de unos colículos, unos que son superiores y unos que son inferiores. Y aparece otra estructura, otra manchita, pero tiene color negro. Entonces, por eso se llama sustancia nigra. Nigra o negra. Nigra como en latín. ¿Se acuerda de la crista galli? Crista galli, la cresta de gallo. Sustancia nigra y sustancia negra. Generalmente estos acúmulos de sustancia negra tienen que ver mucho de la coordinación motora. Cuando se pierden, los pacientes empiezan con el Parkinson. Casi siempre a nivel del mesencéfalo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sustancia negra. Y listo, ya está aquí entonces rompe el céfalo. Y dice, pues ¿qué me queda? Si yo tengo posterior y tengo medio, ahora me queda el cerebro anterior. Y como habla del cerebro anterior, pone dos cositas. Esta es como más conocida, el diencéfalo. Entonces el diencéfalo abarca el tálamo, abarca el hipotálamo, abarca también el subtálamo, uno que se llama metatálamo y otro que se llama el epitálamo. Mira, no le así que trajimos. Después lo desglosamos. Yo quiero otras cositas por ahí adicionales, pero con esta me quedo. De aquí se deriva lo demás. Lo mismo, lo importante es lo preciso. Aquí hay como 10 núcleos. No les voy a contar los núcleos del tálamo. No, ya quedamos con que el tálamo, ¿para qué sirve? Igual se afectan los núcleos. Mire, en últimas, el tálamo tiene 10 núcleos, que yo no le puedo decir, estúdielo, apréndaselo, y en últimas, el único concepto es que toda la información sensitiva o motora que llega a la corteza tiene que pasar por tálamo. Entonces uno le pone a revisar 10 núcleos que al final de cuentas no le sirven para nada. Pues si va a ser neurocirujano, sí, pero en el paciente una sola función para tálamo. Entonces, esa es una parte también que vamos a obviar, el detalle. Vamos con la estructura y para qué sirve. De repente usted lo repite con lo que vamos a compartir, tiene el presaber para poder diagnosticar, remitir y el resto de lo damos a los especialistas. Un ejemplo de pronto de los cambios. Entonces, sin embargo, yo les paso todo para que me tengan ahí con información. Y las estructuras se llaman el encéfalo. Entonces, lo que hace falta, dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo. También aparece una historia dentro de los hemisferios cerebrales de acúmulos de neurones. Generalmente se le llaman los ganglios basales. Tienen importancia en la parte de equilibrio, pero lo miramos también. Partes olfatorias, regiones olfativas, controles, bueno, una que se llama la lámina terminal, una estructura que me comunique lo derecho con lo izquierdo, que es el cuerpo calloso, bueno, y otra que se llama la comisura anterior. Ahorita solamente estamos buscándoles esa agrupación, este orden y esa ubicación dependiendo de qué parte del cerebro es. Pero esto también tiene un significado, lo hago con doble intención. Una, porque anatómicamente se necesita.
Dos, porque funcionalmente también. Y cuando veamos arterial, cerebral media y cerebral posterior. Y las arterias se ocluyen, se infartan cuando se cierran. El infarto no solamente es de miocardio, también se infartan las vísceras, también se infarta el cerebro. Entonces si se obstruye la cerebral anterior, pues las estructuras del cerebro anterior. Si es cerebral medio, las estructuras del cerebro medio. Si es cerebral posterior, las estructuras del cerebro posterior. Entonces, si sé quién se infartó, qué territorio tiene, y ya sé qué funciones va a tener cada una, eso es lo que yo quiero en el paciente. Entonces, si es cerebro posterior y es cerebelo es control motor fino. Entonces, no es lo mismo que yo levante un bulto, ¿veis? A que me digan deja, o que me digan que eleve una aguja, que libre una aguja. Eso es motor fino. Más sencillo, le dice a la gente, rásquese la nariz, y se arranca la frente. Rásquese la frente, perder la nariz. No tiene control motor. En ese cerebro. Lo miramos después también. Pero mire, el ejercicio de divisiones, por los nombres que parezcan raros, tiene un más allá de conocer de dónde proviene. De pronto de la parte embrionaria, hay que rescatar esa parte, pero también de la parte funcional. Entonces, bueno, que está dividido. Bueno, sería grande, miren, acá. ¿Estamos de acuerdo? Doctor, y una pregunta referente a lo que es el sistema nervioso periférico. Tengo entendido que también tiene otras ramas, ¿no? Que es el somático. Bueno, esta también la miramos más adelante. Esa no está aquí. Que es básica, pero también lo vamos a tratar en esta. Yo digo que le paso todo esto. Sí, hay una parte en los nervios rectilineos cuando hablan de unas partes somáticas y unas partes que van a ser viscerales. Hay una división especial en cada uno de los requisitos que vamos tratando. Y también les tengo ahí una... Son 30 hojitas, es un libro pequeñito, ¿no? Es la mitad. Las hojas es así la mitad. Lo encontré. Alguna vez fui buscando. Porque alguna vez me dijeron que evaluar. También me regalan libros, pero con la condición de que lo evalúe y haga una calificación. Entonces me dieron este para evaluar. Los rescates, creo que ahí está lo pertinente de anatomía, de funciones y de algunos casitos clínicos. Bueno, digo, la hojita es más o menos como un poquito menos. Son 30 hojitas, pero creo que ahí está, pues para lo que vamos a ver en un corte, aguanta. Pero lean, es un libro muy un capítulo muy pertinente. Les diga también de los pasos. Y ahí está la clasificación de los tecnicismos. Bueno, ¿dudas, preguntas? Vamos a llegar hasta ahí, ¿cierto? Bien. Bueno, aquí está. ¿Soy yo o era? Ya verás, soy yo. No, es que... Bueno, reconocimiento de estructuras. De la práctica seguramente será que con el doctor. Entonces, corte.
Corte. Ahí está. Medio saída. Un corte medio saída. Yo estoy viendo el hemisferio cerebral derecho, lo estoy viendo en la izquierda. Bueno, en este corte, igual tenemos que jugar con varias imágenes para distinguir todo. Vamos a ver qué estructura puedo identificar de él. Entonces, listo, aquí tengo una parte del hemisferio, en este caso de la derecha. Puedo identificar lóbulos. Bueno, la parte del sistema nervioso, la parte del encéfalo, se caracteriza porque tiene una disposición tal que es irregular, que es levantada. Y eso hace de que uno a esto le llame giros, o también le dice circunvoluciones. Entonces, cada una de estas cositas, cada una de estas elevaciones que uno está viendo ahí, se llaman giros. O circunvoluciones. En la historia del sistema nervioso es solamente giros. Giros. Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris son o en la parte formativa, constituyente, ubicada en la parte periférica de los hemisferios cerebrales. Ahí se da toda la parte cognitiva, toda la parte de relación, toda la parte de aprendizaje, todo el comportamiento se da en la parte de sustancia gris. El intelecto está en sustancia gris. Todo lo que he describido, la parte motora, sensorial, sensitiva, la respuesta, las aferencias, todo, la interpretación de señales, es sustancia gris y es periférica. El resto es sustancia blanca. La sustancia blanca la quiero es para comunicar. Entonces, todos los estímulos que yo necesite y viajen se van por sustancia blanca. Entonces, simple, pero la vez que ahí no lo va a ver. En la parte histológica, peor. Ahí miraremos ahorita, cuando veamos corteza, unas capas ahí que no alcanza uno como. Pero bueno, hay que hacer igual el ejercicio. ¿Solo se ve en el cerebro vivo? ¿Cómo? ¿Solo se ve en el cerebro vivo? De pronto sí son más discernibles, pero igual la parte como tal de microscopía no es diferencial. Sustancia Tiene neuronas, ¿Qué hace? parte de las neuronas, pero no se ve. O sea, son técnicas histológicas más avanzadas, microscopio de mayor aumento para poder diferenciar. En lo que vamos a ver se ve simplemente un cambio en coloración y en forma, estructuras, algunas cositas y otras, pero igual hay que hacer el ejercicio. Entonces, una parte periférica, cúpulos neuronales, la parte cognitiva, razonamiento, todo en la parte del intelecto y el ser humano como tal. Y la sustancia blanca que es para intercomunicar. Pero entonces eso hace que la parte cerebral también le puedo colocar nombres dependiendo de dónde se encuentren. Y los nombres van a ser como huesos de cráneo. Entonces voy a hablar de un lóbulo frontal, ¿sí? Hacia adelante, hacia el hueso frontal. Tendré lóbulos parietales. Entonces tengo un lóbulo temporal y tengo un lóbulo occipital. Eso lo voy a hacer. Entonces el lóbulo frontal, aquí estará para este lado. Aquí por la figura. Dios. Aquí, en esta, una vista superior, una vista lateral. Esto tiene que ser el lóbulo temporal, aquí tiene que ser el lóbulo parietal, esto debe ser el lóbulo occipital. Con lóbulo occipital me voy hacia abajo, entonces ya tengo una historia de cerebelo. Y si me voy hacia adelante, veo una estructura que me comunique a lo que es médula espinal, que va por columna vertebral, con la parte periférica y la parte más externa a nivel de cerebro, porque todas las comunicaciones y toda la información aferente, sensitiva o sensorial, y la eferente, que es la respuesta motora, va por médula espinal. ¿Vieron? Si me pellizcan aquí, esta información va por médula espinal, sube y tiene que pasar por aquí para llegar acá, para sentir que es una sensación nociva o agradable y dar una respuesta motora. Y la respuesta también por la misma vía. Entonces, esta es una zona de paso intermedia entre médula espinal y las funciones cerebrales superiores a nivel de corteza. Esa estructura se llama tallo cerebral. El tallo. ¿Me acuerdan del tallo? Sí. Así que lo miramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor.
Y cuando uno revisa esta historia a nivel cerebral, ya que estoy aquí en esta vista externa, me aparece unas cisuritas, me aparece como un cortecito. Uno mete el dedito, lo van a hacer el miércoles. ¿Cuándo viene práctica? Miércoles. ¿El jueves o el viernes? Miércoles. Bueno, ustedes meten el dedito ahí. Ahí voy a meter una cisura. Se llama la cisura de la rota. Cisura de la rota. Está ubicada más o menos en la mitad Diagonal. la frontal y el parietal. Fisura de Rolando. Diagonal. Es importante la fisura de Rolando Deja. porque de ahí nos van a salir unos giros. Un giro que será precentral y un giro que será postcentral. Lo vamos a ver más adelante porque tiene una funcionalidad. Ahorita le digo dónde está y después hablamos de qué encuentro ahí. Entonces, giro precentral, giro o circunvolución precentral y la postcentral. Tiene una parte soviética y de control que vamos a ver más adelante. Y otra cisura que necesito está aquí, separando al parietal y al frontal del temporal. Entonces le digo la cisura de Silvio. Uy. La cisura de Silvio es horizontal. Silvio. La de Rolando es vertical. La cisura de Silvio también le voy a meter los deditos y la separo. Pero acá, cuando hago eso, en el fondo voy a encontrar esta bolita. Vamos a buscar una mejor figura. Dios. Volvemos a Dale, pues. Bueno, ¿era el equipo o el cambio? Es el cable. Ahí, miren. Miren lo que hizo el autor. Cisura de la cisura. Miren, metió dos separadores. Eso lo van a hacer también en la máquina. Separan y en el fondo encuentran Fisura. un lóbulo. Ya les dije que había lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, y este se llama lóbulo de la ínsula. Lóbulo de la ínsula. Miren, está ínsula. Lóbulo de la ínsula. Pero entonces tiene que hacer eso. Tiene que meterse en la fisura de Silvio, separar y en el fondo del lóbulo de la ínsula. Es el último lóbulo que está ahí. Ínsula. Lóbulo de la ínsula. Ahí pues después le ponemos función alta de esa parte. Ah, y aquí estaba circunvolución precentral, circunvolución o giro o central. Y me lo divide esto, la cisura de Rolando. De Rolando. Sí, ahí vamos a ir pues. Vamos con tallo y recordamos tallo. Dios. A mí me suena buena tarde. No, yo lo traje en agua. Bueno, les presento al tallo cerebral. Ustedes no lo vio, sino solamente de pasoncito, para que esta vez no. Busquemos una antes de esta, para que recordemos el tallo como usted lo vio, o como usted creo que lo recuerda. Miren, tallo cerebral. Cuando hablamos de tallo, el semestre pasado creo que solamente hablábamos de esto. Esta estructura como tal tiene tres partes. Lo de arriba se llama mesencéfalo. El mesencéfalo también se llaman los pedúnculos cerebrales. Entonces son los bracitos o el puente que me unen a hemisferio cerebral con tallo cerebral, pero también seguramente con la espina. Entonces mesencéfalo, o también conocido como pedúnculos cerebrales. Bajo, que aparece una barriguita. La barriguita le voy a decir la protuberancia. O también se le llama puente de Baroli. Vean acá. Protuberancia, puente de Baroli. Bajo, que aparece esto.
bulbo raquídeo. Y después, lo que sigue más abajo, que debe ser médula espinal, médula oblongada, dicen algunos textos. Listo, ya reconocimos esto, que era cerebelo. Miren, me voy con esto. Esto que está aquí se llama el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es sustancia blanca. Es básicamente intercomunicada parte derecha con parte izquierda. Cuerpo calloso. Fíjate, llevo más cositas del cuerpo calloso. Me quiero ir por encima del cuerpo calloso, entonces aparece esto. Le llamo la circunvolución del cíngulo. Se me quedó el martillo de abajo. Un marcador. Me hace el favor, escribo la circunvolución del cíngulo. Circunvolución Del cíngulo. del símbolo. Circunvolución del símbolo. Se caracteriza ahí porque lo ubico por encimita y es uno de los centros autónomos que hay. Recuerde que todo lo que sea involuntario, recuerde que es autónomo. En el autónomo necesito simpático y parasimpático. Uno de mis centros autónomos está ahí, en la circunvolución del cíngulo. Pues todos los simpáticos, ahí en esa parte. Doctor. Recuerde que ya en el tallo cerebral, recuerde, todos los parasimpáticos está el tallo. Todos mis núcleos parasimpáticos están en el tallo. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Hacemos un quiz? No. Bueno, vamos a recordarlos. Núcleos parasimpáticos del tallo. Arriba, en el mesencéfalo. Tercer par craneal. ¿Quién? Me dijeron que se acordaban de los pares craneales. Núcleo de Edinger-Westphal. Eso. Miren, núcleo accesorio del nervio oculomotor o de Edinger-Westphal. Ese es. Ese es un núcleo parasimpático. Tallo cerebral mesencéfalo. Esa coordinación hay que tenerla. Para eso es el tallo. Golpes, lesiones ahí a nivel de cuello afecta tallo. Recuerden, moto, gasolina, marihuana, cocaína, estado de ánimo. Todo lo que los fines de semana. Siempre va a tener un trauma encefálico en el y esto con tomografía. Más información la tiene. En otros nuclecitos, recuerden que cuáles son los nervios craneales que llevan estímulos parasimpáticos. Ay. Tercero, Segundo. ¿Y séptimo? séptimo, noveno, décimo. Listo. Entonces, si voy a hablar Tercero, séptimo, noveno y de. décimo. Ya tengo tercero. El otro es el séptimo. Entonces, recuerden que el séptimo tiene dos núcleos parasimpáticos en el nivel del año. Aquí creo que no lo haya pintado Nete. Él es necio y nunca lo pinta. No, no está. Dígame si alguien ve por aquí algo que se llame núcleo lágrima. Creo que no está. No importa. El nervio facial tiene dos núcleos parasimpáticos. Uno que se llama núcleo salivatorio superior y otro que se llama núcleo lacrimal. Si es salivatorio, Boca. y si es lacrimal, donde sube lágrimas. Con esas dos se defiende, aunque también tiene que ver con la humedecimiento de la cavidad nasal y todas las glándulas de la nariz. Entonces, otro núcleo parasimpático y está a nivel. Bueno, esto es protuberancia y esto es bulbo. ¿Dónde está el núcleo? ¿Protuberancial o vulvar? Tiende a ser más vulvar que protuberancial. Entonces puede encontrar el núcleo ubicado
o con correlación clínica en daños de bulbo raquídeo o de pronto en protuberancia. Entonces, para uno a veces obviar el contexto, como está en el límite, entonces uno dice que está en la región bulbo-protuberancial. ¿Cierto? Uno de los dos conceptos. Lo que hacíamos con las suturas. Entonces, aquí también, en la parte anatómica y en la parte descriptiva morfológica, histológica también, la ubicación de los núcleos puede ser precisa o puede ser de pronto que esté en dos límites. Cuando es así, entonces uno une los dos, esto debe ser bulbo protuberancial. Y si estoy aquí, médula espinal y bulbo. Entonces se da la región bulbo medular. O los núcleos que estén ahí o que pasen, me voy a decir bulbo medular. Bulbo medular. ¿Estamos de acuerdo? Bulbo neural. Bulbo medular. De bulbo raquídeo y de médula espinal. Entonces, para cuando escuchen los conceptos, no me pierdan. Es simplemente dos regiones que están colindando y el ejercicio de suturas era también para esto. Así como le poníamos nombre a la sutura porque estaban dos huesitos articulándose, aquí también puedo utilizar ese concepto para la ubicación de algunos núcleos, cuando sea pertinente. Listo, entonces el facial, los núcleos parasimpáticos. Salivatorio superior, está ahí, y uno que está medial por el corte, no está, porque ya se fue ahí. Y nunca lo pinta, pero tiene que tenerlo presente. El núcleo lagrimal. Para el noveno paracranial, núcleo salivatorio inferior. Y el más importante de todos, el más grande y el que tiene mayor poder y mayor influencia en el cuerpo, ¿El vago? el núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago. Ahí está. Núcleo posterior dorsal del vago. Ahí se lo quitan. Es el que tiene mayor poder parasimpático. Y listo. Esos son sus núcleos parasimpáticos ubicados a nivel de tallo cerebral. Bueno, y los simpáticos, esto tampoco lo va a ver ahí en la práctica, no se alcanzan de pronto a percibir, lo más seguro, pero bueno, vamos para que haya preparado. Y los simpáticos, recuerden, circunvolución del cíngulo, esta pelotita que está aquí, que le voy a decir tálamo, una que está por debajo, que le voy a decir hipotálamo. Son los centros simpáticos, los principales, son tres, donde tengo el estímulo simpático. Circunvolución del cíngulo a nivel del núcleo medio, pero bueno, tálamo Del y encéfalo, ¿no? hipotálamo. Yo creo que el más importante es el hipotálamo. Ya le voy a contar. De una vez, porque es importante el hipotálamo. Regulador. No le voy a contar todo ahorita, pero para tener una idea, una percepción de por qué la importancia de esta historia, la ubico en hipotálamo. ¿Pero por qué el hipotálamo? ¿Qué tiene debajo el hipotálamo? ¿Qué le cuelga el hipotálamo por debajo? Yo le veo una bolita. ¿Cómo se llama la bolita? La hipófisis. La hipófisis. Dándole hipófisis. Recuerda que la hipófisis controla todo. Toda mi secreción glandular es comandada por hipófisis. ¿Cuántas partes de la hipófisis? Dos. Una parte anterior que se llama adenohipófisis y una parte posterior que es la neurohipófisis. Y esa está conectada directamente con El hipotálamo. Entonces hay una secreción glandular con base en una historia autónoma y una historia muy estrechamente relacionada con hipotálamo. La historia del eje hipotalámico con glándulas secretoras es a través de glándulas hipófisis. Entendiendo que la hipófisis controla todo en cuanto a la secreción glandular. Esto lo vamos a ver una vez más adelante. Pero ya que estoy ahí, les suelto el contexto.
¿Está claro? La anatomía me ayuda. Y la relación también. Si leo esto en teoría y recuerdo esta conexión, no hay problema. Perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora se lo cambio. Bueno, ¿qué rescato de esa figura? ¿Qué le trato de mostrar de esta figura? En esto, en lo que está sucediendo en azul. Los ventrículos. Tengo una historia periférica de estructura de sistema nervioso, pero me está mostrando que hay algo como adentro. Bueno, lo que está en color azul son huecos. La historia del cerebro es hueca. Y los huequitos en el cerebro, ¿se acuerdan que les conté que se llaman ventrículos? Hoy rescato nuevamente la historia. Entonces lo que me está mostrando aquí, ahí atrás de un color azul, es un cerebro que se llama ventrículos. Y los ventrículos, así como a nivel cardíaco, son huequitos. Y a estos ventrículos voy a colocar nombre. Entonces voy a tener primero unos ventrículos que les voy a decir ventrículos laterales. Los más grandes, ventrículo lateral. Pero abajo me dicen que después continúa y que encuentro otro huequito. Pero un Ese delfín. huequito le digo tercer ventrículo. No hay primero, como en los arcos braquiales. Primero, segundo, tercero, cuarto, sexto. Aquí, pero ahí sí. Entonces aquí tengo ventrículo lateral o segundo ventrículo. Bajo y después tengo tercer ventrículo. Y si me voy más hacia abajo, aparece otro que se llama el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está enfrente del cerebelo. Para cuando tenga el corte. Hagan la mitad, hay un cortecito de esto. Miren. Hice el corte, miren. Los huequitos. Estos son los ventrículos. Este es un corte Transversal. transversal o axial. Listo, están los huequitos. Miren. Aquí en esta derecha, miren, ventrículo lateral, tercer ventrículo. El ventrículo lateral estaría debajo del cuerpo calloso. El tercer ventrículo estaría debajo del cuerpo calloso, pero encima de él. Del tálamo. Y el cuarto ventrículo está enfrente Del cerebelo. O que yo utilice la protuberancia. Fíjate que no se me pierda cuando tenga el corte. Ahí está. Detrás de la protuberancia, por el frente del cerebelo, está el cuarto ventrículo. Doctor, Oye. ¿el tercer ventrículo es el que está debajo del Aquí, cuerpo mira, calloso? donde están los ojitos. De una vez, ¿qué es los ojitos? Los ojitos deberían estar aquí, pero Neter no lo pintó. Estaban los ojitos ahí, donde están los ojitos, tercer ventrículo. Y aquí está el cuarto ventrículo, mire, también pintó algo rojo. Pero le faltó los ojos aquí. Aquí también debería estar. Es los ojos. Ventrículo lateral. No, los Se llaman ojos. los plexos coroideos. ¿Te acuerdas para qué son los plexos coroideos? Eso. Claro. Yo ya la conté. ¿Para qué tengo los huecos? Para que Para pasen pase cosas. nervios. Para que haya líquidos cefalorraquídeos. ¿Cómo así, hombre? Entonces, en estos ventrículos, en estos huequitos, voy a encontrar líquidos cefalorraquídeos. Y los rojitos se llaman plexo coroideo. Debe estar en el segundo, Plexo coroideo. pero no lo pintaron. Está en el tercero, ahí lo pinto, y está en el cuarto. Ahí produzco líquidos cefalorraquídeos. Y me falta un huequito. Miren, este que viene por aquí. Va por toda la médula espinal. Le voy a decir canal central, o también se llama conducto ependimario. Sí, que Canal está. central o conducto ependimario. Va por todo el centro de la médula espinal. ¿Y qué opinamos de esta historia? Porque es importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Nos falta quien los absorba. Díganos acordamos que esta vez era asunto. Bien, miremos esa historia de verdad.
aquí. Pues es debajo Yo la del vi. cuerpo calloso y... Ah, encima de esa parte no es el diencéfalo. Esta es la parte del diencéfalo. Ajá. Entonces, Vale, ¿qué rescato de la imagen? ventrículos. Ahí está la producción de líquido cefalorraquídeo, está la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, está producción, reabsorción, la circulación de líquido cefalorraquídeo. Y también está, porque miren, el líquido cefalorraquídeo, recuerden que está a nivel, sí, sistema nervioso central, pero también a nivel de médula espinal hay. Entonces, ¿cómo hago para que el líquido cefalorraquídeo del segundo, tercer y cuarto ventrículo pase a médula espinal? ¿Y cómo puede llegar a canales ventimarios? Entonces, vamos a revisar esa historia para que la tenga clara. Aquí me lo está mostrando, miren, plexo coroideo, secreta líquido cefalorraquídeo. Miren, aquí sí lo pintaron. En el segundo, en el tercero y en el cuarto ventrículo. Pero esta es una historia que tiene que estar equilibrada, balanceada. O sea que lo que se produzca tiene que reabsorberse. Entonces aparece esto que está aquí. Se llaman las granulaciones aracnideas. Dígame si está o no está. Mira, está en el 8. Granulación aracnidea. La granulación aracnidea tiene que ser la que reabsorba. Reabsorbido. Reabsorbe. Ahí está todo en la lengua. Reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde lo manda? ¿A dónde se va ese líquido? A la circulación venosa. La sangre venosa cerebral, además de llevar, o dentro de lo que lleva, de desechos, de sangre no oxigenada, es una sangre que lleva líquido cefalorraquídeo como desecho, que ya no sirve, que ya necesito eliminar. Pregunta. Ahí también estaríamos hablando de la barrera hematoencefálica. Me canso de escuchar. Yo, ¿no? Que si ahí también estaríamos hablando de la barrera hematoencefálica. Que no, ahorita le cuento algo. Sí y no. Pero parece que la barrera hematoencefálica tiene otros protagonistas. Necesitamos 3 protagonistas video para la barrera. Pero bueno, entendiendo de esta parte circulatoria, hay algo en la historia. No es completa, pero dígansela. Hoy o mañana se la cuento. Pero sí hay algo por ahí relacionado. Saquemos esta entonces. Miremos a ver entonces qué me dice. Lo primero, en la parte derecha y en la parte izquierda. Entonces, ¿cómo comunico a los dos ventrículos laterales para que se haya ese fluido de líquido cefalorraquídeo a la derecha y a la izquierda? Voy a utilizar esto. Agujeros interventriculares. No solamente los ventrículos laterales, sino también el tercer ventrículo. Está más relacionado con el tercer ventrículo para poder llevar este líquido cefalorraquídeo a la derecha y a la izquierda en estos espacios. Utilizo un huequito para que se comunique. Como le digo, aunque se combina segundo y tercero, es más a nivel de tercero. Como del segundo pasa al tercero, entonces le coloco unos huequitos y le voy a decir los agujeros interventriculares. Doctor, es decir que cada ventrículo que hay en el cerebro es un punto de comunicación entre hemisferios. ¿Dónde? Aquí. Ya está, ya. ¿Cómo? Doctor, entonces cada punto de comunicación, es decir, así, no sé, como los puntos interventriculares que usted nos está hablando, es como un punto de comunicación. Una entre- comunicación que haya entre el lado derecho y el lado izquierdo. Igual se Para el flujo de producen, líquidos. se mezclan y tienen que bajar. Entonces, para comunicar segundo ventrículo y tercer ventrículo, porque es que está segundo, está tercero y está cuarto. Entonces, lo más cercano está entre segundo y tercero. Ahí, la comunicación entre derecha e izquierda, entre el tercer ventrículo y los segundos, pero más con el tercero, es por ese huequito. Es por ese huequito. Así que miramos cuál es la implicación clínica que hay y por qué tenemos que mirar ese caso. Listo, bajo. A ver qué más viene. Mire, ¿qué aparece otro? Entonces necesito ahora simple y llanamente es
comunicar la historia del tercer ventrículo con cuarto ventrículo. Entonces lo voy a hacer por esto que está aquí. Miren, aparece esto. Entonces le digo acueducto mesencefálico. Acueducto mesencefálico. Y necesito simplemente que fluya esta historia de líquido tercero con cuarto. Ahí pueden ver. Miren lo que me está mostrando. Necesito que del cuarto ventrículo fluya hacia la parte externa para ir al cerebelo, pero también para ir a la médula espinal, otros dos huequitos. Lo va a encontrar con ese nombre. Cuando yo estudié, eran así y siguen siendo así y no se han dejado de llamar así. Mire, un orificio de Luschka. Orificio de Magenta. L-U-C-H-K-A. Luschka. Orificio de Magenta. Es la manera en que se distribuye la de la historia que está dentro del cuarto ventrículo hacia la parte externa e incluso médula espinal. Mire, ¿qué parece otro huequito? Es el foramen de Magendie. Magendie. Foramen de Luschka y Magendie. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué es necesario conocer esta historia de flujos y de fluido y circulación? Porque estos agujeritos pueden Cerrarse. taparse. ¿Y qué pasa si se tapan? Obstrucción. Retención de Pero líquido. ¿qué le pasa a la circulación? Retención de líquido. Aumento de la presión intracraneal. ¿Qué puede suscitar de eso? Hidrocefalia. Hidrocefalia. Entonces, este es el principio patológico de la hidrocefalia, el taponamiento, el cierre de estos huequitos. Lo que hace la parte quirúrgica es buscar tubitos o permeabilizar para que fluya el líquido. Entonces, después de la cabeza grande. Inclusive el que inventó el tratamiento es un colombiano. ¿Lo has estudiado? No. Bueno, un colombiano que desarrolló el dispositivo para tratar la hidrocefalia. Funciona el líquido cefalorraquídeo, ¿para qué sirve? Dígame sí. Protección. ¿Contra qué? Bueno, yo me imagino que el líquido cefalorraquídeo está ahí porque, mire, el céfalo está como flotando el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal también flota el líquido cefalorraquídeo. Entiendo, hay un mayor espacio que la estructura que lo está ocupando. Entonces el líquido no es tan líquido, tampoco es tan espeso, pero sí parece como una clara de huevo, más o menos. Entonces la médula espinal flota y se protege contra golpes, contra traumas. Entonces tiene una parte protectora. Segundo, ¿para qué la baño? La humedezco. Pero ahí está la integral. Sí, iba a decir, pero me parece tampoco. Transporte. Nutrientes, una parte nutritiva. El líquido cefalorraquídeo le aporta nutrición a las estructuras que vayan, sea la espinal, sea el cerebro, el cerebral, de los niveles. Es una parte también de nutrición. Dígame otra. Si hay circulación y le conté que la circulación se detiene y aumenta la presión, entonces, ¿qué función le puedo colocar al líquido cefalorraquídeo? Manejo y hago una estabilización y equilibrio de la presión intracraneal. Entonces, las presiones tienen que tener ciertos milímetros de mercurio. Esta fluidez y este tránsito de líquido cefalorraquídeo puede aumentar o disminuir dependiendo de los requerimientos fisiológicos o patológicos cuando se aumente la presión intracraneal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuántas van? 4. 4. ¿Otra? Van 3. Bueno. Entonces viene de 4. Otra función. Yo también tengo 4. No hay 4. Bueno, viene de 4. Otra función. 3. Después hablamos del quiz. Yo pienso hacerlo por mudo, ¿Por qué? pero presencial, no virtual. Te trae su. Yo le monto 4 preguntas y las responde y listo. De opción múltiple, sencillita, nada. Pero bueno, necesito que me lo autorice. Para allá vamos a hacer otra función que quiero.
Entonces me falta una función de líquido cefalorraquídeo, que tiene la doctora que dijo una noción de aquí, necesito que me la coloque. Entonces coloqué medio diagnóstico, sirve para diagnóstico. Cuando yo tengo sospecha de meningitis, hacen la punción lumbar, extraen el líquido cefalorraquídeo y lo mandan al laboratorio. ¿Qué tiene que aparecer? Lo va a ver en quinto. Una que se llama meningococo, que es una bacteria que es la que está más implicada en la parte de la meningitis. Entonces, es parte del diagnóstico para poder examinar el líquido cefalorraquídeo y establecer la presencia de meningococo causante de meningitis. Pero no todas las meningitis son por meningococo. A mí me dio meningitis, me trajeron el líquido cefalorraquídeo y luego apareció un meningococo, era otra bacteria. Pero la más común en niños, que puede ser mortal, es la meningitis. Si hay traumas a nivel, si yo traigo líquido cefalorraquídeo no debe tener sangre. Si hay sospecha de traumas a nivel craneal, posterior, a nivel de médula, se trae líquido cefalorraquídeo y si tiene sangre, se puede corroborar que hay una hemorragia a nivel superior. Entonces, como elemento de diagnóstico. Déjame que esa cosa. ¿Listo? ¿Comprendido? Pero eso necesito saber quién lo produce, quién lo resuelve, Así como cómo se distribuye, por dónde fluye, los huequitos por dónde va, porque se puede tapar y está la historia de hidrocefalia y para qué sirve. Más concreto, sobre todo, está bien. Ahí está todo. Ahí puede quedar. tengo 6. Pero me parece. Estabilización de la presión intracraniana. Eliminación de desechos metabólicos. Esa no la di. Pero Ya, eso lo está sabe. en internet. Ya, eso ya lo hablamos. Sin embargo, ahí se la dejo para que la revise y la recuerde. Le coloca en producción. ¿Cierto? Así como hay un transporte, debe haber un desecho. Tengo eso. Mira, sombra que no se utiliza Regulador de presión Sí, intracraneal. Y la de la humedad. Bueno. Le conté del tálamo. Le conté del hipotálamo en relación con hipófisis. Pero hipo es abajo, pero también aparece el subtálamo. Entonces, listo, detrás de esta historia del hipotálamo, aquí está el subtálamo. Y hay otra historia que se llama el epitálamo, que es este que está aquí. En el epitálamo, que es la parte posterior, vamos a revisar dos cosas. Ahí aparece, no. Debe estar. No me digas. Bueno, no importa. Van a revisar esto que está aquí. Se llama glándula pineal. Y van a revisar esto que está acá, que se llama los núcleos de la avénula. Pongan y con B de burro, aunque suena como avena, con B de vaca, no, con B de burro. Entonces, en la historia del epitálamo hay que buscar dos estructuras. Una que se llama glándula pineal y otra que se llama los núcleos de la avénula. Avena. N-U-L-A. Acento en la E. Avénula. Después le ponemos la función. Diga solamente recordemos la estructura para después buscar. Glándula pineal y núcleos de la avénula. Glándula pineal y los núcleos de la avénula. Bueno, lo que le estaba comentando ahorita. Entonces, en la parte anatómica ya tenemos central y periférico. Falta alguna cosita, después la miramos. En la parte funcional me hablan de la parte somática, la parte autónoma. Ya recuerden, siempre que hay autónomo, va a lavar un poquito. Lo de la parte Simpático motora, y ¿no? parasimpático. La historia ya la conoce, se la recuerdo. La flechita me está mostrando es la parte aferente. O sea, todos los estímulos que vayan por órganos de los sentidos, por los nervios craneales o que vayan por los nervios aquíneos y que vayan de afuera hacia adentro. Entonces, miren, integración, lo que les contaba ahorita acá, de las vías
superiores a nivel cerebral, funciones cerebrales superiores, el intelecto, todo lo que le conté ahorita de sustancia gris, llega la información, analizo, la integro, tiene que haber una respuesta. La respuesta o salida es una respuesta motora, es una eferencia. Y las eferencias, recuerden que no solamente va para el músculo liso, sino también para el músculo esquelético y también va para Miocardio. glándulas. Necesito que esta respuesta motora vaya a la parte muscular lisa o estriada, lisa involuntaria, estriada voluntaria, y a la parte glándular. Es lo que tengo involuntario. ¿Estamos de acuerdo? Por los mismos nervios aquí. Esa es la historia, esa imagen. Se la puso Lo conocí. Lo mismo. Células del Bueno, sistema. recordamos todos. Vamos con la parte ecológica. Bueno, yo también se lo saben, muy sencillo. Pero siempre que me revise el sistema nervioso, así como es tan complejo, lo puedo hacer también lo más sencillo, simple y práctico. Y simplemente colocar estas dos cosas. Una parte de neuronas, que ya la conté, la parte periférica, sustancia gris, todo lo que tenga que ver con la recepción, integración, reconocimiento, bueno, articulación de todo, respuestas de la información. Y está la parte neuroglial, que le llaman. La parte neuroglial hace referencia a una parte neuronal, pero no ya de sustancia gris, sino como de sustancia blanca. Y que tenga que encargarse de servir más como de apoyo, de protección, de sostén del sistema nervioso. Entonces son las dos categorías que le pongo esto: neuronas y células neurogliales. Las gliales sería una categoría de eso. Le pongo dos, pero ahorita lo vamos a mirar quiénes son ellas. Estas no tienen problema, son las de sustancia gris, son las neuronas que vamos a mirar. Estas son las más. Porque las gliales no había mirado que era la conexión. De interconexión, sí. Ahí esto es para también viaje estímulos. No sustancia blanca, es sostén, pero también necesito que viaje los estímulos. Y aquí le coloco algo, pero es lo mismo. Solamente que aquí lo prevengo, porque va a encontrar unos términos que a veces no quiero que piense que son diferentes. Cuando estemos en globo ocular, aparecen células de Müller. Son las mismas células neurogliales. Solamente que son de estrato 6. Entonces dice, no, yo lo voy a llamar células de Müller. Pero estoy en la raíz. Pero son las mismas neurogliales. Puede encontrar de pronto en la parte motora, en los músculos, las células gliales. No, ya se llaman son teloglia. Pero son las mismas células gliales. A nivel del sistema gastrointestinal, también tengo las células neurogliales, pero le llaman entéricas. Entonces, diferentes nombres para una misma estructura. Ahí la coloco para. Pero como tenemos en cada uno de ellos, lo recuerdo. Lo tomo para que la tengan en cuenta. ¿Señor? Esas células neuronales son las que salen a Sí, claro, digamos, a ver, de una vez hagámoslo. Doctor. Bueno, ¿cuál es más numerosa? ¿Las neuronas o las neurogliales? Las neurogliales. Son más numerosas que las neuronas. Ahora, ¿cuáles son? Vamos a mirar. Ahí se las tengo. Miren, estas son las células neurogliales. La historia está revuelta, pero puedo, o debo muy seguramente, saber cuáles son del central y cuáles son del periférico. Hacen lo mismo, pero hay que saberla, tener la ubicación precisa. Entonces los invito a algo. Astrocitos y células satélite. Función de las células satélite: sostén, protección, nutrición a los nervios raquídeos, o sea, sistema nervioso periférico. Astrocitos. Lo mismo, pero a nivel de sistema nervioso central. Entonces, células neurogliales, encuentro dos por ahora. Una se llama astrocito y otra se llama célula satélite. Astrocito y célula satélite sirven para
sostén, protección, nutrición. La célula satélite, en nervios raquídeos. El astrocito, el sistema nervioso central. Oligoden. Se ven muchas, pero el último se simplifica. El otro ejercicio que puedo hacer está aquí. Célula E. Entonces tengo oligodendrocito y tengo células de Schwann. Swan. ¿Qué hace? Oligodendrocito Mielina. sintetiza mielina. Célula de Schwann sintetiza mielina. La célula de Schwann, sistema nervioso periférico. Oligodendrocito, sistema nervioso central. La mielina del sistema nervioso central la produce Pero es que termina en oligodendrocito. son de central. Y la del Y los sistema demás. nervioso periférico la produce Ahí no hay la más. célula de Schwann. ¿Te acuerdas para qué es la mielina, cierto? Aumenta. ¿Qué hace la mielina? No. Hace que el estímulo sea Pues bueno, no por esas lineal, dos sino en cito, las dos únicas de cito. saltatorio. Tango. Entonces, si yo camino en línea recta, llevo una velocidad, pero si salto, soy más rápido. Entonces, la mielina aumenta la velocidad de conducción nerviosa y hace que el estímulo sea saltatorio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ya me quedo solamente aquí. Entonces me falta algo, la parte protectora celular del sistema nervioso, quien se encargue de hacer la fagocitosis y matar todo elemento extraño que llegue por ahí. Sea bacterias, sean virus, sean células que ya murieron, células que están viejas, células que ya no sirven, células que se murieron. Necesito a alguien que recoja todo eso. Entonces necesito a alguien que haga fagocitosis. ¿Y quién mejor que un macrófago? El macrófago del sistema nervioso central se llama microglia. Se llama microglia, pero es macrófago. Es lo mismo, el macrófago y el hígado se llama célula de Kupffer, del estrato 6. Pero es lo mismo, eso lo vemos más adelante. Apenimaría. Entonces, para el sistema nervioso central, el macrófago, le digo microglia. Ependimaría. Esta ya se las conté. Flexocoroideo. Sintetiza Produce líquido líquido cefalorraquídeo. cefalorraquídeo. Y me queda esta. Célula E. Pero recuerde que le conté que había un conducto Central. ependimario. El conducto ependimario alrededor en un cúmulo de epitelio plano. Ese epitelio y esas células que están ahí, le voy a decir células ependimarias. Y como están alrededor del conducto, ellas facilitan, El desplazamiento. promueven, hacen que ahí ese desplazamiento, entonces tiene que ser que el mejor término sería cuál, Flujo. la Transporte. circulación. Ahí dice desplazarse, pero es mejor la circulación de líquido cefalorraquídeo a través del conducto ependimario se facilita por la presencia de las células ependimarias. Están ahí alrededor del conducto, ahí bordeando alrededor. ¿Y listo? Esas son las células de Los citos. neurogliales. Esas son las neurogliales. Doctor, una duda, en el caso de las neuronas había leído algo sobre, a nivel del sistema nervioso periférico, una parte somática y una parte autónoma. Ajá, sí, esa cuando veamos los nerviositos, le vamos colocando esa parte. Pero siempre recuerda, siempre que sea soma es Visceral. no creo que sea somático. ¿No? Pero después hacemos el ejercicio. Hacemos el ejercicio. Ah, ya que estoy aquí de Sinapsis. me cuento un poquito. ¿Qué laboratorio? Sí, quiero entender. Es que ya me quiero ir. Oli, ¿cierto que nada? Oli. Frío. Ah, y esto es importante, es que mire, con la historia de los astrocitos encuentra uno dos tipos de astrocitos. Con Astrocitos. dos nombres. Uno que le llaman fibrosos, que está a nivel de sustancia blanca.
y otros que se llaman protoplasmáticos, que están en sustancia gris. Y en última, estos otros tienen con importancia. Recuerden que somos bomba, sodio, potasio, calcio. Entonces, concentraciones de potasio en el espacio extracelular por los astrocitos es lo que hace una amortiguación. Esa amortiguación va de la mano, no la amortiguación que conocemos de golpe, sino la amortiguación de concentración de iones. Estoy hablando de equilibrio ácido-base, estoy hablando de bueno, ahora la sustancia está en equilibrio. ¿Cómo le llaman? Osmosis. Osmosis. Otra. Ya es. Otra. Regulada. No, tiene un nombre. Ah, Sí, es balanceado, pero es que hay un sinónimo muy especial para eso. No, es de líquido, es saturado. Lo he hecho. No. Saturada es que tiene más. O sea, pero es para... Equivalente. Buffer. A esa hace referencia a la amortiguación. Porque amortiguar puede ser, bueno, no es amortiguar golpes. Sino regulador. Amortiguación como equilibrio en las concentraciones de potasio. Al ser el tema nervioso central, lo hacen los astrocitos. Para que lo tengan por ahí en cuenta. Los pacientes tienen hiperpotasemia o tienen hipopotasemia. Por los Y no astrocitos. solamente afecta la conductividad cardíaca, la contracción muscular, sino también funciones cerebrales. Hasta dónde llegue la patología. Por una desbalance, un ion con el potasio. ¿Estamos de acuerdo? Es que le falta una. La nota ahí. Habla de sacar eso. A responder la pregunta que me hicieron ahí. Ay, Mariana del Carmen. señor. Hablamos de Fabiana del Carmen. No, esa es diferente. Amir. Ya que me lo preguntó, una vez saqué buena. Barrera hematoencefálica. No, Entonces, cuando hablamos ahorita de la parte circulatoria y miramos líquidos cefalorraquídeos, hice la pregunta de que si había algo de la barrera hematoencefálica y me dije que no. No, o sea, siempre hay una parte circulatoria. Y lo mismo sucede a nivel de retina, lo mismo sucede a nivel de cuando quedan la hematoplacentaria. Entonces hay sitios específicos donde hay circulación, donde haya flujo arterial, donde hay circulación venosa, pero no necesariamente todo lo que esté circulando necesito que sea transformado. O por lo menos quiero tener alguna selectividad en decir mi sangre arterial, quiero esto, esto y esto, y hay cosas que no. Porque puede haber en sangre arterial moléculas que sean potencialmente dañinas para mí. Entonces que pueda tener la capacidad de poder discriminar qué sí y qué no aprovecho. Eso se llama una barrera hematoencefálica. Me colocan una barrera, yo digo, los que sean altos pueden pasar, los que sean pequeñitos se quedan ahí, o viceversa. Entonces, cuando hablamos de barrera hematoencefálica, ese es el concepto. Para el sistema nervioso, entonces lo aplico de esta manera. Es entender que algunas sustancias tengan algún bloqueo para que no puedan pasar de la sangre al sistema nervioso o los tejidos, lo que pueden ser potencialmente dañinos. Ahora, ¿quiénes la constituyen? Uno, en esta figurita me lo está mostrando. Creo que lo del dióxido de carbono se pasaba y se convertía, o sea, era negativo para el cerebro. Eritrocito. Las concentraciones de CO2, sí, siempre. Vamos a ver, por allá la parte renal, tratamos un poquitico de esa parte. Va con alcalemia,
va con algunas situaciones clínicas particulares que hacen que esas consultaciones puedan ser potencialmente de aquí. Entonces tiene que haber la parte de equilibrio. Pero bueno, si hablo de la garganta hematoencefálica, aparecen tres protagonistas. Uno se llama astrocito. Bueno, aquí no sé si lo pusieron. Pero ya está. Esto sería un vaso sanguíneo. Y siempre al lado de los vasos sanguíneos cerebrales hay un astrocito. Ya dijimos que protege, que nutre, que funciona, que pusimos el protagonismo de la producción de potasio. Ahora el astrocito es otro protagonismo del astrocito, es ser uno de los tres elementos que necesito para la barrera hematoencefálica. El segundo es el endotelio, es decir, es un vaso sanguíneo, la cubierta o el tejido o el recubrimiento interno de un vaso sanguíneo es el adentro, endotelio. Es lo que está tapizando, lo que está envolviendo el interior de un vaso sanguíneo. Y lo otro debe ser lo que envuelve por fuera. Entonces, si está por fuera es periférico. Entonces se llama pericito. El pericito es la envoltura externa de un vaso sanguíneo. Con esas tres estructuras hago barrera hematoencefálica. Pericito como célula externa del vaso sanguíneo. Endotelio, lo que tapiza dentro de un vaso sanguíneo. Y a solamente a nivel del sistema nervioso central, el astrocito. Respondida a la pregunta. La barrera hematoencefálica. ¿Usted? ¿Sí? Vamos. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Bueno, bueno. Esta es la que te gustaba. Bueno, sacamos buenas características propias de la historia somática y visceral. Qué rico. No, abrí. Ponga algo de sushi. Ese está bueno. Pero si hay promociones o no. Un match de sushi. Ya entendimos de clientes, pero en esto también me colocan algo de algunas otras funciones adicionales que debo tener presente. Ya de esos tres la tenemos, una parte protectora, nutrición, protege, sostiene, pero se entendió el concepto. Los cuerpos neuronales, la transición que hay entre un tejido y las neuronas, hay unos espacios. ¿Recuerdan? Una invaginación en cuánto? ¿Cuánto bien? ¿Qué es una invaginación? Una evaginación. Evaginación. Cuando es cóncavo, cuando se introduce, es una invaginación. Y una evaginación es lo contrario. Es cuando se protruye. una protuberancia. Entonces, esos espacios que hay entre el tejido, el sistema nervioso, las evaginaciones, hay algo importante ahí para que haya una actividad que se llama los neurotransmisores. Entonces, si tengo una evaginación, tiene que ir de la mano con una invaginación. Ese espacio le digo que es el espacio sináptico. ¿Qué es la sinapsis? Comunicación entre eso lo controla. Pero entre la parte terminal del nervio y la estructura o la función anatómica que vaya a inervar, tiene que haber un espacio. Entonces le digo la hendidura sináptica. Y en esa hendidura tiene que haber algo que facilite, que promueva, alguien que potencialice el estímulo y que sea más rápidamente captado e impulsado. Pero se llaman los neurotransmisores. Entonces mis células gliales quieren que, porque un neurotransmisor cuando se expresa hace una función. En este caso puedo poner el ejemplo de una contracción muscular.
Pero si mantengo el neurotransmisor, la contracción se mantiene y genera los músculos de contracción. Tetania, el tétano, viene de ahí, de una contra. ¿Qué necesito entonces? Que se elimine el neurotransmisor para que haya relajación. Eso lo hacen las células gliales. Ellas se encargan de eliminar neurotransmisores para que haya contracción y contracción sin neurotransmisor. Y al eliminarlo, relajación de. Entonces son importantes en esta historia contráctil muscular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, eso ya le quedó. La regla matrimonio. Lesiones. También tienen una parte importante en la reparación de lesiones que hay a nivel del sistema nervioso. Aunque el concepto es que célula nerviosa que se muere no se regenera, hay algunas que pueden tener un grado de regeneración. Si hay regeneración como reparación, las células neurogliales tienen que encargarse de ese problema. ¿Qué? Te la dejo ahí. Esta va de la mano con esta. Aislamiento con eliminación. Tanto la transmisión de estímulo como la relajación con la captación de los neurotransmisores. Entonces son fundamentales en la contractilidad. Bueno, listo. Esta es más facilita, esta ya se la sabe. No voy a hacer mayor énfasis en eso. Neurona, estructura de una neurona. ¿Qué tiene una neurona? Cuerpo. Tiene un cuerpo. Tiene una dendrita Dendritas. y el axón. ¿Qué le vende a uno la idea? Desde que uno estudia, de primaria, de bachillerato, se dice que la dendrita es la que tiene que Los pelitos. recibe el estímulo, lo pasa al cuerpo, aquí se da parte funcional. Bueno, la dendrita como quien recibe, la pasa al cuerpo, hago la parte de reconocimiento, la parte integradora, hay una respuesta. La respuesta sale por el axón. Eso es lo que uno le vende, la historia. Entonces, esas tres partes. Ahora, en cuanto a los tipos de neuronas, entonces le dicen una que son bipolares, una que son unipolares y las más numerosas que son las multipolares. ¿Dónde ubico las bipolares? Generalmente los órganos de los sentidos. Siempre que haya por ahí órganos de los sentidos involucrados, siempre encuentro neuronas bipolares. Las multipolares, sí, las que más están, las más numerosas, las más importantes, pero entonces tengo un problema, comunicar las bipolares con las multipolares. Entonces necesito una neurona que esté encargada de eso, que usted como puente, entonces van a ser las unipolares. Algunos también los clasifican como pseudo unipolares. Algunas clasificaciones diferentes que dan, pero simplemente es una intercomunicación entre mí y la multipolar. Utilizo la de la unipolar. Paula. Y las multi son las más numerosas, las que están más distribuidas y las que tienen mayor, son las más representativas. ¿Por qué esta historia le dije que era cierta y a veces no? Por esto. Ya, con eso terminamos. Miren, la sinapsis. Normalmente le dicen que tiene que ser el axón con la dendrita. El axón de una neurona con la dendrita de otra. Entonces, esas sinapsis se llaman axodendríticas. Pero también le dicen que hay axosómicas. Entonces, también pueden contar en que un axón se intercomunique no con la dendrita, con el cuerpo. O también tengo unas que son axosónicas. Entonces, los axones se están intercomunicando. Entonces, aunque esto es lo más frecuente, tengo otras dos posibles variabilidades de intercomunicación y de flujo de información entre las neuronas. No nos quedamos solamente con este. Aunque nos venden esta,
hay otras variables. Allá la leí.